ahí en Efesios 5, que vamos a compartir. Vamos a compartir a partir del versículo 14, ¿sí? La palabra que leemos en el nombre del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que bueno, usted sabe todo cómo termina la palabra. Es una palabra que se ha compartido mucho. Es una palabra que en pandemia, cuando compartíamos los vivos, la compartían muchísimo los hermanos. Y acá la palabra nos habla de los tiempos de discernir, pero encabeza el versículo 14 diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué va a pasar si nos levantamos, si nos despertamos? Nos alumbrará Cristo. Dios bendiga esta palabra, que el Espíritu Santo nos dé la capacidad y el discernimiento para poder, todo lo que esté revelado en ella, todo lo que esté atesorado, pueda ser revelado para usted y para mí, para esta tierra y para nuestra descendencia. Amén. Y le quiero leer algo que el otro día encontré, no sé cuántos comparten quizás memes, citas, TikTok espirituales, ¿no? De las otras también. Pero mire, dice, para entender mejor qué es la vida, hay 3 lugares que tenemos que visitar. Quizá usted ya lo leyó. Dice, la prisión, y verás que no hay nada más hermoso que la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que visitar un hospital para ver que una de nuestras mayores riquezas es tener salud. Y el tercero dice, tenemos que visitar el cementerio y entenderemos que la vida no la tenemos comprada. Debemos ser humildes ante Dios y agradecerle cada día por lo que somos y por lo que tenemos. Y me quedé pensando en estos 3 lugares, ¿no? Si bien no es una cita bíblica, es una meditación que alguien hizo, y creo que, y cierra diciendo que tenemos que ser humildes delante de Dios. Cuando nosotros entendemos que los tiempos son malos, y haciendo alusión a esto, vemos que cuando estamos en un hospital, en una situación de crisis, nos acordamos de Dios. Yo he visitado en este tiempo hospitales, otro día compartía con las damas, y Dios me hablaba también de esta palabra. También me tocó hace poquito acompañar a la familia de nuestro hermano Luis y también estuvimos en el cementerio. Con el ministerio muchos años se tuvo el ministerio carcelario. Hemos ido junto al pastor a llevar Santa Cena, bautismos en la cárcel. Y he podido ver cuánta gente cuando está en ese lugar, tanto en el hospital como en la cárcel, piensa que si sale de ahí se va a aferrar a Dios fuerte, fuerte y no lo va a dejar. Porque entiende que no hay tiempo para esa persona. Después los años, la vida, muchas veces nos han mostrado que la gente salió de la cárcel y no cambió. Salió del hospital después de la promesa que le hizo a Dios y no cambió. Pero lo que nunca vi hasta ahora es salir a alguien del cementerio para tener otra oportunidad. No vi a nadie. Sí los vi entrar. Sí creo que aquel que muere en Cristo resucita. Sí creo que hay un cielo para los que morimos en Cristo Jesús. Sí creo que hay otra oportunidad para aquellos que nos vamos con el Señor, que no se termina acá. Pero también creo que este es el tiempo, que los días son malos y tenemos que aprovecharlos. Pero tenemos que levantarnos, que tenemos que despertarnos, porque sabe, hay muchos en la iglesia que dormimos. Hay muchos que no solo dormimos, sino estamos muertos espirituales. Miércoles y domingo, muertos espirituales. No sé qué otra actividad haces. Y también estamos muertos espiritualmente, no entendiendo, como dice la palabra, que los días son malos y tenemos que despertarnos para que nos alumbre Cristo. Usted dice, pero entonces, ¿cómo, pastora? ¿No nos alumbra Cristo? Nosotros alumbramos Cristo a través de nuestra vida, a través de lo que decimos, a través de cómo actuamos, a través de lo que predicamos. Así nos alumbra el Señor y podemos alumbrar a otros. Pero es triste que en estos tiempos difíciles no podamos discernirlos. Dice que el hombre no puede discernir, pero el hombre que no es sabio, el hombre que es necio, y mire lo que decía
la palabra. La palabra dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cuántos saben cómo adquirimos sabiduría? Dice que la sabiduría es el temor a este gobierno, al pastor, que si lo ve al pastor, a uno, al líder. No, dice que la sabiduría es el temor a Dios. Temer a Dios, saber que todo lo que hago, Dios me mira, Dios me examina, Dios lo ve. Eso es andar con sabiduría. Y sabe que andamos de manera necia, creyendo que tenemos tiempo para todo. Y sabe que yo no le pongo títulos a las prédicas, pero esta sí, porque la tengo hace mucho, y le puse la paradoja del tiempo. Porque si yo le pregunto a usted para qué quisiera tiempo, usted quizás me diría para hacer mi casa, para ver criar a mis hijos, para, no sé, comprarme algo. Y creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todo. Porque tenés 20 años, porque tenés 14, porque tenés 15, porque sos sano, porque comés sanamente, porque sos atlético. Pero también te quiero decir que no tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Porque vos y yo no sabemos si mañana nos levantamos. Vos y yo no sabemos si el Señor viene hoy por nosotros, por la iglesia. Entonces no tenemos todo el tiempo. Y es la paradoja del tiempo. Y yo busqué qué es paradoja. Mire, dice que la paradoja es un dicho, un hecho, una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicciones. Creemos que tenemos todo el tiempo. Yo le digo a alguien de 12, 14 años, ¿tenés todo el tiempo? Sí. Alguien de 20, 40 y alguien por ahí de 80 dice, yo no tengo todo el tiempo. Sí, tenés todo el tiempo. Tenés el tiempo para comenzar a levantarte y que te alumbre Cristo. Tenés todo el tiempo para predicar este evangelio, para cambiar, para hablar del Señor. Tenés todo el tiempo, pero a la vez no tenemos todo el tiempo. Así conmigo, tengo todo el tiempo, pero no lo tengo todo el tiempo. Tengo que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Y creemos muchas veces, el joven cree que va a tener todo el tiempo para hacer un montón de cosas. Y el grande cree que ya no tiene tiempo en nada. Entonces se echa, se tira. Pero no, tenemos el tiempo que hoy el Señor nos da. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de misericordia. Si hoy tenés que cambiar, hoy es el día. Si hoy tenés que perdonar, hoy es el día. Si hoy tenés que amar, hoy es el día. Si hoy tenés que renunciar a algo, hoy es el día. Si hoy tenés que soltar algo de tu vida, hoy es el día. Si hoy te tenés que ordenar delante del Señor, hoy es el día. Conozco gente que hace años que se tiene que ordenar, pero no porque cuando tenga plata, porque no, cuando... Es hoy el día. Decí conmigo, es hoy el día. El día del Señor. No es tu día. Porque a veces tiene que ser nuestro día. Si Dios quiere. Nunca escuchó a alguien que diga, sí, voy a ir a la iglesia si Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere que vos seas bendecido, que yo sea bendecida, que estemos en su casa, que aprendamos. Sí, voy a hacer tal cosa si Dios quiere. Y en realidad, ¿sabe qué tendríamos que decir? Si yo quiero. Porque el Señor quiere. Dice que su mano no se cortó para bendecirnos. Él quiere bendecirnos, Él quiere que nuestra vida cambie. Él quiere que aprovechemos bien el tiempo. Pero desgraciadamente la necedad de nosotros hace que nosotros manejemos el tiempo. Y como siempre digo, el tiempo no lo podemos guardar. No sé, algunos que son padres y ya sus hijos son grandes, ahora muchas veces quizás se lamenta el tiempo que no vivió, pero ya está. Así conmigo, ya está. Hay gente, sí, yo era joven, hay gente que vive en el tiempo, en el pasado. El pasado no se puede cambiar. Pero yo mi presente sí lo puedo cambiar. El pasado no puedo hacer nada, así conmigo, con el pasado no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada, pero sí puedo cambiar mi presente. Y quizá todo el tiempo queriendo cambiar tu pasado, no disfrutas de tu presente y por consecuente no planificas tu futuro en el Señor. No pensás en lo que el Señor tiene. ¿Cuántos tienen promesa de parte del Señor? Palabra. Y una promesa grande que el Señor tiene es que su Espíritu iba a estar con nosotros todos los días. Todos los días estaría con nosotros. ¿Y por qué a veces estamos como si el Espíritu no estuviera?
¿Y por qué a veces estamos enfermos, débiles, sin fe, como el Espíritu no estuviera? Si el Espíritu, la palabra dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Porque tenemos que empezar a pedirle al Señor sabiduría para aprovechar el tiempo, para aprovechar tiempos malos. Muchas veces decimos que la iglesia, porque la palabra lo dice, que la iglesia va a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero hoy también el pastor decía, de todo lo que nosotros vemos no va a quedar piedra sobre piedra. Y cada vez va a ser peor esto, iglesia. Y se tiene que predicar. Pero no para que la iglesia tenga miedo, sino para que la iglesia diga, entonces es hoy que me tengo que levantar a predicar. Entonces es hoy que tengo que cambiar mi manera de hablar, tengo que cambiar mi mente, tengo que renovar mi mente, tengo que renovar mi vida, porque es hoy. Muchas veces creemos y hacemos que cuando el agua esté hasta acá, ahí vamos a cambiar. Y nadie cambia. Nadie cambia ahí. Nadie. Le vuelvo a decir, he conocido gente en las cárceles. Sí, cuando salga voy a seguir al Señor. A todo el mundo le voy a contar mi testimonio, de dónde el Señor me sacó. Quizá lo ve un día, lo ve 2 días, pero después nunca más. Gloria a Dios por los que perseveran. Gloria a Dios, porque hay, ¿no? Siempre digo, tomemos el buen ejemplo. Pero no hay. Y muchas veces usted y yo somos iguales. No aprovechamos el tiempo. Y cuando nos pasa algo, decimos, cuando tenga tiempo. No diga si usted no dijo eso. Cuando yo tenga tiempo. O yo sola digo yo. Pues yo a veces le digo al pastor, ahora cuando yo tenga tiempo. ¿Y qué te impide darle tu tiempo al Señor? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? O le pasó, a usted no le pasó como me pasó a mí. Que yo a veces no tengo tiempo, pero cuando tengo un problema tengo todo el tiempo del mundo para hablar con el Señor. O no le pasó. Cuando tengo un problema tengo todo el tiempo del mundo para leer la Biblia y escuchar prédicas, que antes no las tengo. Cuando tengo un problema, tengo el teléfono de mucha gente a mano, que cuando no tengo problemas no los tengo. Le digo porque a mí me pasa. Y lo bueno de saber de que los tiempos son malos es saber que Él dejó la palabra. Qué bueno que es saber que dice, despertate, decirle que tenés al lado, pero con amor, despertate. Despertate. Y si es tu esposa y tu esposo, aproveché y decirle, despertate, porque yo te conozco y sé que te estás durmiendo en el Señor. Despertate. A los que están mirando del otro lado, despertate. Es tiempo de despertarse, es tiempo de anunciar. Levantate. ¿Cuántos hoy dicen, yo me levanto? Es tiempo de levantarse, hermanos. Es tiempo de decir acá. Siempre vemos a los mismos predicar, siempre vemos a los mismos coordinar, siempre vemos a los mismos evangelizar. Y somos un ministerio enorme y siempre son los mismos. Levántate, levántate. Decí conmigo, me levanto. En el nombre del Señor. Autopredicate. Yo muchas veces me autoexhorto. Y me digo, no penses así. Porque entiendo que necesito. Siempre vemos los mismos coordinar, vemos los mismos predicar, vemos los mismos en la oración, vemos los mismos en la limpieza. Y el Señor nos dice hoy en la palabra, levántate, tú que duermes, tú que estás muerto. Qué fuerte esa palabra. Y uno dice, ¿cómo se puede levantar alguien espiritual? Un muerto espiritual se puede levantar, porque el Espíritu de Dios es vida. El Espíritu de Dios nos vivifica. Porque al que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros creemos. Entonces, ese es tu tiempo. No esperes a estar en un hospital. No esperes a estar preso. No esperes a estar acompañando a alguien en un cementerio para darte cuenta. Me tocó el otro día, llegamos antes al cementerio. Y sabe que yo desde que partió mi papá nunca había ido al cementerio. Siempre vamos a acompañar a familia, doy vuelta. Y me pasó que yo no sabía dónde estaba. Porque acá en Berazategui, que no es igual que en Varela, acá no hay monolitos, le decimos nosotros. No sé cómo le dicen ustedes. Allá hay cosas paradas con el nombre. Acá en Berazategui evidentemente no lo permiten. Acá hay placas en el piso. Bueno, allá hay cositas paradas y están los nombres, ¿no? Y en las esquinas dice A7, A8, acá nada. Acá era árbol 1, árbol 2.
Y yo le decía, este árbol me acuerdo, pero di 2 pasos y estaba el mismo árbol. Pero bueno, estuvimos ahí, yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque ya acá te olvidó hasta tu familia, ya no hay tiempo acá. No importa la edad que tuviera. Y me quedé pensando, y pues me dice, ¿estás bien? No, me pongo a meditar. No es que me pongo mal, porque creo que él partió con el Señor. Creo que el Señor llegó a su vida en el tiempo justo de mi padre. Tenía 70 años iba a cumplir, pero sé que el Señor lo alcanzó en el tiempo y forma. Pero siempre digo, ¿sabe cuál es el trabajo? Los que quedamos. El Señor se fue a preparar moradas, quedamos nosotros. Este es el día. Quizás viniste y decías, yo necesitaba una palabra de amor, de cariño, algo que la pastora dijera, Jesús te ama. ¿Que no sabés que Jesús te ama, que murió por vos en la cruz del Calvario, que todos los días renueva su misericordia sobre tu vida? ¿No lo sabés? Sí que lo sabés. Pero es tiempo de saber que nosotros tenemos que extender su evangelio. ¿Va a haber persecución? ¿Hay gente que te va a ignorar? Seguro. Pero sabé que el galardón viene del cielo. Salí de tu comodidad. Salí, pastora, de tu comodidad. Salí, pastor, de tu comodidad. Salí, hermano, de tu comodidad. Porque mientras vos y yo estamos cómodos, sigue yendo gente al hospital, sigue yendo gente a las cárceles, sigue yendo gente al cementerio sin Cristo. Y esa es la realidad. Mientras vos y yo dormimos, mientras vos y yo estamos muertos espiritual. Eso sí, pero con pollera y con corbata. No somos cualquiera muertos, ¿eh? No somos los muertos que andan por la calle, no, con pollera y con corbata. Y con una Biblia grande de estudio, la más grande, pero muertos. ¿Sabe cómo decía el Señor a los judíos? Sepulcros blanqueados. ¿Sabe qué es un sepulcro? Un lugar donde hay muertos, donde hay huesos, donde hay olor a podrido. Eso le decía el Señor Jesús a los judíos. Y es tiempo de que la iglesia se comience a comprometer con el Señor y con su creación, con este pueblo. Es tiempo. Nos gozamos por esta puerta que se abre en el barrio San Nicolás, porque hay gente que en San Nicolás que seguro tiene que saber que hay un Cristo de poder. Cuando es un tiempo donde la gente entra más en la brujería, en el curanderismo. Sabe que cada día se abren, el otro día veía en el noticiero, más agencias de lotería, porque la gente recurre a eso en tiempo de pobreza. ¿Escuchó? ¡Qué locura! Porque no tiene plata y juega más a la lotería. La gente no tiene plata y se va a los curanderos que le cobran. ¡Qué locura! Y las iglesias seguimos estando los mismos. El otro día una pastora decía, tenemos que salir, una pastora del ministerio, decía, tenemos que salir porque al final nos predicamos entre nosotros. Y es verdad, nos predicamos usted y yo siempre. Tenés un testimonio hermoso, decirle al que tenés al lado, tenés un testimonio hermoso. Y de lo único que hablás son de tus problemas. Tenés un testimonio hermoso de lo que hizo el Señor en tu vida, de lo que hizo en mi vida. Y hablas de tus problemas, hablas de lo que te falta, del tiempo que vivías en el campo, de cuando eras chico, de cuando tenías plata, de cuando eras joven, cuando eras lindo. Ya está, es este tu tiempo. Es este tu tiempo. Habla del Señor. Habla de los milagros del Señor. Habla del amor del Señor, cómo te llegó. Pero peor son los que hablan de otros cristianos. Peor son los que hablan de otro ministerio. Habla del Señor. Si hablas del Señor te vas a ahorrar tantas cosas. Tantas cosas. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Decirle a tu hermano, ¿qué haces en tus tiempos? Miras Tinelli, ahora que salió Tinelli. Vamos a darle un poco a Tinelli. ¿No? Miramos la tele. Hay gente que tiene tiempo para mirar series, pero no para venir al instituto bíblico. Hay gente que tiene tiempo para estar 7, 8 horas delante de un videojuego y nunca viene a la oración y el ayuno. Y después queremos estar llenos del Espíritu. Y si en mi iglesia no hablan en lengua, no se mueve el Espíritu Santo, siempre cantan las mismas alabanzas. ¿Y vos qué haces para el Señor? Porque el Espíritu Santo sabe que no lo traen los hermanos acá. Él está.
Y aquel que lo busca, lo encuentra, lo visita. Es fuerte lo que yo le digo. Pero hoy hablaba con el pastor a la mañana y le decía, qué fuerte que es vivir la palabra. Porque cuando uno lee algo, a veces no tiene el discernimiento, pero cuando uno vive la palabra y empieza a ver de los años que está en el Señor, todos los jóvenes que han pasado, todos los matrimonios que han pasado, la gente que hemos conocido en estos 18 años, gente con grandes testimonios, gente que estaba muerta, pero literal, que se estaba por morir y el Señor la levantó y hoy no está. Y ven la condición que está, y dice, ¿sabes qué nos dice el Señor a través de su Espíritu? Ay, de aquel que crea estar firme. Ay, que puede caer. Por eso tenemos que estar fervientes en el Espíritu, porque cualquiera puede caer, cualquiera puede ser tentado, pero aquel que busca al Señor, aquel que aprovecha bien el tiempo, aquel que ama al Señor, que vive la palabra, que experimenta con el Señor, no cae. Si no, mire sus discípulos. Su discípulo dice que perseveraban en la oración, estaban en el ayuno, estaban con las viudas, con los huérfanos, predicaban, iban acá, abrían iglesias, estaban en todos lados. Y no cayeron. Siguieron el trabajo del Señor. Pero si no haces nada, hablas. Decí conmigo, si no hago nada, hablo. ¿No? Porque hasta ahora hablar es gratis. Todavía es gratis. Pero en el Señor dice la palabra que cada palabra que sale de tu boca y que sale de mi boca, vamos a dar cuenta. Así que en el Señor no es gratis. Decí conmigo, en el Señor no es gratis. Cada palabra que sale de tu boca y de mi boca, dice que daremos cuentas. Y que algo que no se va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decí conmigo, ay, ay, ay. Cuando nos levantamos contra los siervos, cuando nos levantamos contra aquellos, contra los ungidos de Jehová, también estamos blasfemando contra el Espíritu. Por eso, que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia. Y acompáñeme ahí Eclesiastés para ir terminando. Eclesiastés 8. Siempre leemos Eclesiastés 3, pero ahora vamos a leer el 8. Miren lo que dice ahí. En el versículo 5, creo que vamos a leer a partir del 5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio, dice, discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. Amén. El corazón del hombre, dice, no sabe lo que ha de ser, pero dice que para todo, dice, hay un tiempo y un juicio, pero dice que el que guarda el mandamiento, ese es el que puede discernir el tiempo. Muchas veces nosotros no podemos discernir y vivimos como porque el aire es gratis, porque no tenemos sabiduría. Porque vuelvo a decir, creemos en la paradoja del tiempo, que tenemos el tiempo para todo y por eso no nos apresuramos. No nos apresuramos porque no la tenemos a la venida del Señor por pronta. Y ese es el gran problema de la iglesia. El gran problema de la iglesia es que tenemos a la venida del Señor, como dice la palabra, por tardanza. Entonces, como el Señor no va a venir, vos y yo hacemos lo que queremos. Pero dice que el corazón del sabio puede discernir. Por eso, aquel que guarda el mandamiento, todos los días reconoce, antes de dormir o cuando se levanta, Señor, te pido perdón si pequé, te pido perdón si me equivoqué, te pido perdón porque hoy fui tentado. Pero ese es el corazón del sabio. El necio se acuesta, se levanta como si nada pasara. Pero el Señor en este día dice que podamos ser sabios para poder discernir los tiempos. Sabe que hay tiempos espirituales y creo que la iglesia está viviendo un tiempo espiritual fuerte. En cada reunión el Espíritu Santo nos está visitando y tenemos que aprovecharlo. Quizá hay muchas veces que no entendés, pero cerrá los ojos y decís, Señor, si vos estás acá, si el Espíritu de Dios está acá, yo quiero recibirlo. Hay gente que se va de la misma manera que viene, porque no puede discernir el tiempo espiritual.
Y no se trata de hombre y de mujer, se trata del Espíritu de Dios. Si nosotros entendemos que hay algo fuerte para la iglesia, porque antes de que venga la maldad se multiplique, el Señor prometió que iba a fortalecer a su iglesia. Y este es el tiempo. Culto tras culto, el Señor está fortaleciendo la iglesia. Y sabe que cada palabra que el Señor nos da, ¿sabe para qué es? Para prepararnos para el día malo. Es como si usted y yo fuéramos al colegio y no sabemos, pero los profesores tienen una currícula, tienen una temática y día tras día nos van dando una tarea. Usted cree que falta y no pasa nada, que se ausenta y no pasa nada, pero el día del examen final, cada día que usted y yo faltamos, nos va a pesar en la prueba, ¿no? Nos va a pesar. Y quizá tengas que ir al recuperatorio, y en lo espiritual es igual. Cada palabra que en este tiempo el Señor está mandando a su pueblo, a su iglesia, es para que nos preparemos para su venida. Y nosotros lo tenemos por tardanza, entonces si vengo, vengo, si recibo, recibo, si escucho, escucho, si me habla, pero no. Él prometió que iba a estar con nosotros. Entonces atesoremos cada palabra, cada vez que Él se manifieste, que podamos estar presentes, que podamos buscar de Él. Porque el día malo viene, iglesia. El día malo viene, donde nación se va a levantar contra nación. Hoy buscando el tema de los tiempos finales, creo que la palabra tiempo aparece 500 veces en la iglesia, haciendo referencia a los tiempos antiguos y 200 haciendo referencia al tiempo de la tribulación. El tiempo malo viene y viene para esta tierra donde vivimos usted y yo. Entonces atesoremos, aprovechemos. Decí conmigo, tengo que aprovechar. Le cuento algo porque a usted le gustan los chismes. El pastor me dice, ¿viste que a los hermanos les gustan los chismes? Cuando hago las predicas, yo le digo, ¿por qué contás tanto? Y él me dice, porque viste que los hermanos me prestan más atención cuando comento algo. Yo le cuento eso. El pastor siempre dice que soy de la feria. Yo veo una oferta, la aprovecho. Yo veo 2 por 1 y por ahí no lo necesito en el momento. Y digo, lo voy a llevar por las dudas. Digo, ahora que todo el mundo... Y el otro día hablaba, leía esta palabra y decía aprovechar. ¿Y sabe qué es aprovechar? Es ver la situación y anticiparse a algo. Eso es aprovechar. También se puede utilizar para mal, cuando alguien se aprovecha de alguien. Pero cuando usted y yo aprovechamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Evitando a futuro gastar más dinero, más tiempo. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y la iglesia de Cristo se está fortaleciendo. La iglesia de Cristo se está preparando. Nuestra hermana leía Efesios, se está preparando ¿con qué? Con la armadura, con la palabra, con la fe, con la oración. Nos tenemos que preparar, porque los días son malos y nadie va a quedar exento de todo esto. Pero nos tenemos que levantar. Y si estabas dormido y si te estabas queriendo morir, que esta palabra te renueve, te fortalezca, y podamos decir como el Señor dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, está sobre mí. Y tenemos tarea, tenemos mucha tarea. Así que el Espíritu Santo nos pueda seguir hablando a cada uno en su hogar, en su tarea. Y como siempre les digo, mi función como pastora, como predicadora, es alentarlo. Porque yo ya sé lo que dicen ustedes, que yo siempre soy que castigo. Pero ¿sabe qué? Siempre la palabra me habla a mí primero. Me tocó estar, le digo, en un hospital y vi a mucha gente desesperada, con sus ojos desesperados y sin Cristo. Me tocó estar en el cementerio con gente que no compartía a Cristo, también desesperada. Y el Señor me decía, ustedes que tienen la palabra, que tienen de mi espíritu, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Quizá en este tiempo no estuve en una cárcel, hace un par de años que fui, pero vi la misma desesperación, generaciones destruidas. Y el diablo vino a eso, a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y si hoy estás acá, estás sentado acá, es porque Dios quiere usar tu vida para que des vida. Dios quiere usar tu vida para que lleves esperanza. Porque en lugares donde parece que ya no habrá esperanza, Él va a usar tu boca. Pero ¿cómo voy a hacer? ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías? Dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Dijo, ¿cómo voy a hablar? Y dice que los ángeles le dijeron, no vas a ser vos, Isaías.
pusieron un carbón encendido en su boca. Y eso quiere decir que Dios va a hablar por vos. Dios va a usar tu vida. No vas a ser vos. Porque lo primero que decimos cuando escuchamos esta palabra es, ¿qué voy a decir? Pero dice que después el profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y mire que lo envió el Señor. Y el Señor estás acá porque quiere enviarte. Donde sea, pero sos una esperanza para este mundo que se pierde, para este mundo que no habla de futuro, este mundo habla de destrucción, de pérdida, pero nosotros que creemos en el Señor y tenemos sabiduría a través de su Espíritu, tenemos que discernir los tiempos. Amén. ¿Por qué no le das gloria a Dios? Toda la gloria y toda la alabanza. Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. Porque un día nos rescató, porque un día puso los ojos en nosotros. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, te adoramos. Y a su nombre damos gloria a ese Dios poderoso, amén. Y siempre digo, qué bueno que saber, que sabe que antes decíamos, todo tiene solución menos la muerte. Hoy la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Todo tiene solución. Quizá hoy estás atravesando algo difícil y decís, oh, pero este es el tiempo quizás para que te levantes y le creas a la palabra del Señor. Quizás hoy recibiste un diagnóstico o alguna noticia horrible y ya te empezaste a lamentar. Quizás es el día que te puedas levantar a declarar y a disfrutar lo que el Señor te da. Lo que el Señor, el tiempo que el Señor te permite vivir.